qué es que hemos sido destruidos? Por la pura misericordia de Dios. ¿Por qué es que permanecemos de pie? No por los ayunos, como dijo el fariseo, no por los diezmos, como dijo el fariseo, no porque no somos adúlteros, como dijo el fariseo, no porque no somos injustos, como dijo el fariseo. ¿Por qué es que estamos de pie? Por la pura misericordia de Dios. Hoy vamos a continuar mirando algunas de las tantas funciones que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tenemos aquí en la tierra. Y hoy vamos a hablar sobre el deber de la iglesia sobre el evangelismo. Es importante que nosotros no perdamos de vista este trabajo que no le corresponde a Dios, le corresponde a cada uno de nosotros hoy. Si bien es cierto, ya el Señor Jesucristo hizo su obra, hizo su trabajo, hizo su labor, pero Él antes, amado hermano, de ascender a la eternidad, de ascender, como lo registra el libro de los Hechos de los Apóstoles, Él hizo un encargo, una encomienda. Él dejó un gran trabajo en la iglesia, en los apóstoles, un trabajo que se llama la Gran Comisión. Y ese trabajo de la Gran Comisión no era para la época primitiva. Ese trabajo de la Gran Comisión era tanto para la época primitiva como para todos los tiempos mientras la iglesia permanezca. Porque es que la iglesia, amado hermano, es la encargada de multiplicar la persona de Cristo en la gente. Es la encargada, amado hermano, de dar a conocer esta palabra, de dar a conocer este mensaje. Es la encargada de dar a conocer la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente la iglesia hoy, tengo que decirlo con tristeza, la iglesia ha dejado este trabajo, hemos dejado este trabajo, hemos descuidado esta labor. Escúcheme, hemos descuidado este trabajo tan importante como es la de multiplicarnos a través de otras personas. Y que la persona de Jesucristo sea la glorificada, sea la magnificada, sea, amado hermano, la que lleve siempre la gloria y la honra. Hoy nos hemos entretenido y la iglesia hoy está entretenida en lo material. Y no hay nada malo pensar en lo material, pero el problema es que hemos invertido el orden de las cosas. Se ha invertido el orden de las cosas. Y esto ha venido desde los grandes, ¿qué le digo?, emporios espirituales. Eso ha venido desde las grandes congregaciones, desde las grandes misiones. Las misiones pequeñas somos absorbidos por esos mensajes de teología, por esos mensajes, amado hermano, que proliferan a diestra y siniestra y no dan tregua. Y no porque no tengamos la verdad las congregaciones pequeñas, no porque no tengamos la verdad las iglesias pequeñas, sino porque sencillamente el medio nos absorbe. Y a veces creemos que la verdad total está depositada en aquellos emporios espirituales. Pero déjeme decirle, amada iglesia, no importa el tamaño de la congregación, no importa el tamaño de la misión, nosotros debemos de afianzarnos y cimentarnos en los cimientos de la palabra bendita del Señor. No podemos dejarnos absorber, no podemos dejarnos influenciar de aquellos emporios, de aquellos imperios espirituales y llegar a adherirnos a esas enseñanzas perjudiciales para nuestra vida espiritual y descuidar una de las misiones muy importantes que Dios le ha dado a la iglesia. Ahora, hay un tema muy principal, o el tema, la columna vertebral del tema espiritual de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. La columna vertebral, el eje principal de esa enseñanza es la salvación del hombre por un Salvador divinamente escogido, Jesucristo el Señor. Los demás temas son secundarios. Los demás temas
no priman frente a este tema. Porque ¿de qué le sirve al hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ser el más millonario de toda la tierra si a la postre se perdió su alma, que vale más que todas las riquezas? Entonces la iglesia contemporánea, debemos de entender este principio. La iglesia debemos de comprender este eje principal que está establecido en toda la Biblia, que el tema del evangelismo es la salvación del hombre. Y el hombre sin Cristo está perdido. Podrá tener dinero, podrá tener fincas, podrá tener casas, podrá tener carros, podrá ser dueño del mundo entero, pero si pierde su alma y no es salvo, pierde su alma, de nada le sirvió todo lo que tenía. Ahora, la mayoría de creyentes se excusan en algo muy sencillo. Pastor, es que yo no sé evangelizar. Si bien es cierto, se brindan cursos de evangelismo, hay diplomados de evangelismo, hay escuelas de evangelismo. Si bien es cierto, hay una cantidad de material que se está ofreciendo por las redes sociales, por las iglesias y por tantos medios habidos y por haber para enseñar a evangelizar. Y hay mucha gente que los recibe, los acepta, y hay mucha gente, amado hermano, que está dentro de esos cursos, pero lamentablemente no ejercitan nada. Yo le voy a decir una cosa sencilla y clara. La mejor manera de evangelizar es con nuestra experiencia personal. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El Señor Jesucristo no estaba en contra de los cursos, no estaba en contra de los diplomados, no estaba en contra de las universidades teológicas, no estaba en contra de ningún estudio teológico. Sencillamente Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí hay algunas cosas muy importantes para que nosotros cumplamos con esta gran comisión. A nosotros nos resta es hablar de Dios. La persona que oye tiene la facultad de creer o no creer, de escuchar o no escuchar. Pero el trabajo nuestro es sencillamente hablar. El trabajo nuestro es sencillamente predicar. El trabajo nuestro es sencillamente hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Mire, no hay nada difícil hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos son salvos en esta mañana? Pues si usted es salvo en esta mañana, tiene muchísimo que hablar. Cuando el Señor llegó a la tierra de Gadara y libertó al gadareno, que estaba poseído por más de 7,000 demonios, espíritus que lo tenían poseído, este hombre, después de ser liberado, suelto de esas ataduras y esas presencias extrañas de demonios que lo atormentaban, él quiso seguir al Señor. Él quiso seguirlo y le dijo: Señor, déjame seguirte. El Señor le contesta con unas palabras sencillas: no, ve y cuéntale a los tuyos cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Esa es la mejor forma, iglesia. ¿Qué tenía el gadareno que hacer? Contarle a los de él, a los de la familia primero. Contarle a sus familiares lo que Dios había hecho con él, aleluya. Él podía haber dicho: mire, yo era un empresario, yo tenía mi familia, yo tenía mi hogar, yo tenía un trabajo bien estable, pero por obedecer a las amistades, por obedecer a los amigos, me fui hundiendo hasta que lo perdí todo. Perdí el hogar, perdí la familia y por último perdí la facultad de pensar y fui a dormir entre los cementerios. Pero un día apareció Jesucristo y me libertó y ahora recuperé todo, aleluya. ¿Qué mejor mensaje que ese, hermano? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, no hay excusa para que usted no evangelice. No hay excusa para que usted no traiga un amigo al culto. No hay excusa para que usted no le hable a un compañero de estudio. No hay excusa para que usted no le hable a un compañero de la vecindad del barrio. No hay excusa para que usted no le hable a un compañero de trabajo. No hay excusa para que usted no le hable a su familia. El problema es que no lo hacemos.
El problema es que no lo practicamos. No sé qué temores nos embargan, no sé qué temores nos amarran, no sé qué temores nos atan, pero Jesucristo le dijo aquí a los apóstoles: toda potestad. Cuando usted mira la palabra potestad, significa autoridad, para que le obedezcan a las buenas o a las malas. La persona que tiene poder, tiene autoridad, cuando la ejerce, sea las buenas o sea las malas. Entonces Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le estaba diciendo a los apóstoles: de ahora en adelante ustedes serán los encargados de continuar con mi trabajo, y algo más, tienen el respaldo mío, porque yo mando en los cielos, mando en la tierra y mando debajo de la tierra. Claro, no les aclaró que no iban a sufrir, porque ya él les había dicho más unos días atrás, unos años atrás, unos meses atrás: si a mí me han aborrecido, a vosotros los aborrecerán. Si a mí me han perseguido, a vosotros los perseguirán. Ya les había advertido, pero ya cerrando su ministerio, cerrando el tiempo de su estadía aquí en la tierra, les dijo: pero toda potestad me fue entregada a mí. Así que, amada iglesia, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como profesantes de esta fe genuina, maravillosa, pura, purificada, el trabajo nuestro es hablar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Y qué debemos de hablar? Que el hombre está perdido sin Dios, que necesita salvación, y el Salvador se llama Jesucristo, y listo. Un mensaje sencillo que lo puede dar el niño, lo puede dar el adolescente, lo puede dar el adulto, lo puede dar el analfabeta, lo puede dar el intelectual, lo puede dar el pobre, lo puede dar el adinerado, lo puede dar cualquier clase social, lo puede predicar, porque el mensaje de Dios no es difícil de entender. Que los hombres lo hayan complicado y lo hayan clasificado y lo hayan convertido en ciertas clases, en ciertas situaciones, eso es problema del hombre, pero el mensaje de Cristo es sencillo. Necesita arrepentirse el hombre. ¿Cuánto bendicen la gloria de Dios? Entonces, amado hermano, no hay excusa para que nosotros no cumplamos con esta gran comisión. Ahora, al hablar de la evangelización, estamos hablando de algo que es la voluntad de Dios. Todos nosotros somos personas sociables, nos relacionamos con cantidad de personas al día. Y la mejor forma, el mejor mensaje que la palabra nuestra lo respalda es nuestro testimonio. Por eso usted y yo, como iglesia de Cristo, no podemos ser igual que las demás personas. El problema de hoy es que mucha gente no evangeliza porque lo que hacen con las palabras lo destruyen con sus actos. Y es más fuerte el lenguaje de las acciones que el lenguaje de las palabras. Y entonces, aunque muchos hablan verdades, sus hechos no los respaldan. Si su esposa sabe que usted viene a la iglesia y llega al hogar y no ve cambios, ella no va a creer en el evangelio. Si su esposa viene a la iglesia y llega al hogar y el esposo no ve cambios, ese marido no va a creer en el evangelio. Si sus padres vienen a la iglesia y llegan al hogar y siguen de igual, groseros, maltratadores, no ven cambio, los hijos no van a creer en el evangelio. Si el joven viene a la iglesia y no muestra cambios en el hogar, no va a haber un respaldo aunque hablemos. Es importante, amado hermano, que el evangelismo sea total, sea integral. Si el vecino lo ve salir para la iglesia el domingo en la mañana y no ve cambios en usted,
no ve que se acerca a pagarle las deudas, no ve que se acerca a poner la cara, no ve que se acerca a reconocer, no ven cambios. Ellos dicen para sí, ¿de qué les sirve ir tanto a la iglesia? Entonces es importante que la gente, aparte de que oiga nuestra palabra, vea nuestros hechos. Porque ese es el mejor mensaje que podemos nosotros lanzarle al mundo. Jesucristo en una ocasión le dijo al pueblo que lo escuchaba referente a los fariseos, le dijo estas palabras y son duras: lo que los fariseos digan que hagan, hacerlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Y esa es una gran verdad, muy dura, muy fuerte. Y hoy por hoy hay gente que habla verdades, pero esas verdades no las practican. Y ese mensaje no produce el efecto por el cual Dios nos manda a evangelizar. Los apóstoles que recibieron esta palabra, los apóstoles que llevaron a cabo esta gran comisión, con su propia vida cerraron este mensaje. La iglesia de la antigüedad, con su propia vida, con su propia sangre, sellaron este mensaje. Cuando encerraron a Pedro y encerraron a Juan y lo llevaron allá después de haberlo sacado de la cárcel ante el concilio, y le dijeron que se callaran, que no hablaran más, que no predicaran más en el nombre de Jesucristo, que no hablaran más, ¿sabe qué dijeron ellos? ¿Cómo hemos de callar? ¿Cómo hemos de hablar las cosas que hemos visto? Juzguen ustedes ante eso. ¿Es necesario obedecer a Dios o a los hombres? Juzguen, pero aquí toca obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Amados, cumplir la gran comisión no es complicado, es fácil cuando se está dentro del concepto y la voluntad de Dios. Dios quiere, y es la voluntad de Dios, que usted y yo cumplamos con este trabajo. No es fácil, porque nada en esta tierra es fácil. Mire, aún no es fácil la vida. Y más cuando esa vida, ese hombre o esa mujer se identifica con Dios, menos es fácil. Porque va a tener una serie de obstáculos, dificultades. No es fácil, en sí no es fácil vivir. De ahí que muchos a cierta edad, en la edad más florida, en la edad más bella, le terminan quitándose en la vida porque se dieron cuenta que no era fácil en este mundo. Menos para la iglesia, pero que si es posible, sí es posible para la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta mañana, hermano? Ahora, aparte de que la evangelización es la voluntad de Dios, es un mandato expreso del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. La predicación tiene un desarrollo que debemos de cumplirlo. A veces hay personas que se enojan porque no se les acepta todo el mensaje. Hay creyentes que lo que hacen es solo decir: la iglesia ¿por qué no crece? La iglesia ¿por qué está tan sola? La iglesia ¿por qué está tan desamparada? La iglesia ¿por qué está tan vacía? Pero ellos no están cumpliendo la gran comisión, y ellos no entienden que la decisión o el crecimiento no lo da el hombre, sino que lo da Dios. El trabajo nuestro, como dijo Pablo a los Corintios, es sembrar, regar, pero el crecimiento lo da Dios. El trabajo suyo y el trabajo mío es sembrar. Pablo lo dijo de esta manera: Apolos sembró, yo regué, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces el trabajo de la iglesia en la gran comisión, en la evangelización, es sembrar, es regar y esperar que el crecimiento lo dé Dios. Pero nosotros no podemos acelerar. Nosotros como padres, cuando tenemos familia que no está a los pies de Cristo, sufrimos mucho. Sufrimos bastante porque
hemos creído en ciertas promesas de la palabra, o mejor, hemos creído en algunas promesas de la palabra, y una de ellas es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primero personal, tú y tu casa, después general. Y a veces llevamos años perseverando y vemos que esa palabra, entre comillas, vemos no cumplida, no la vemos cumplida. En otros se ha cumplido, en otros no la vemos cumplida. Y entonces entra a trabajar la duda, entra a trabajar ese gorgojo de la duda que nos incomoda, porque una persona con la duda, con duda, vive muy incómodo, vive bastante intranquilo. Cuando la duda se logra sembrar en un corazón, esa persona tiene desconfianza, esa persona mira con recelo sobre lo que duda y tiene cierta distancia de lo que duda. Pero déjeme decirle algo, padre de familia, yo he aprendido a través de los años que mi trabajo es no dejar de orar por los hijos, que mi trabajo es no dejar de ser esa luz que necesita ese hogar, porque alguien en el hogar tiene que ser luz. Si es el esposo, excelente; si son los dos, excelente, con mucha más fuerza. Pero si es uno solo, si es la esposa o si es el esposo, que esa luz no vaya a apagarse. Ay de usted, ay de cada creyente si no anuncia el evangelio. Dijo San Pablo: porque me fue impuesta necesidad. Hermano, anunciar el evangelio no es un capricho humano, no es un capricho de los pastores, no es un capricho de una denominación por querer llenar y querer ostentar muchas cosas. No, no es un capricho, es una necesidad. San Pablo lo dijo: a todos soy deudor, a judíos y a griegos, a todas las clases sociales soy deudor. ¿Cuál era la deuda que él tenía con la gente? Anunciar el evangelio. Y él lo expresó en 1 Corintios, dijo: porque me fue impuesta necesidad. Y ay de mí, ay de nosotros, si no anunciamos el evangelio. Porque el evangelio son buenas nuevas de salvación. El evangelio son buenas noticias. El evangelio, amado hermano, está lleno de lo que Dios quiere hacer con el hombre, de lo que Dios quiere realizar con la vida del ser humano. El evangelio es lo que el hombre necesita para salir de esa situación moral, espiritual, emocional. Puede que el hombre tenga plata. Mire, yo he hablado con personas adineradas, como también con personas pobres, mucho más necesitadas que yo. He hablado con diferentes clases de personas y lamentablemente, ¿sabe que las que más necesitan son las adineradas? Porque tienen un gran vacío aquí en el corazón, tienen un gran vacío en el alma. Mire, esas mujeres esbeltas, hermosas, que parecen diosas, entre comillas, viven con una profunda soledad. Aunque tienen miles de seguidores en las redes sociales, aunque tienen miles de seguidores en sus redes sociales, sin embargo, terminan quitándose la vida por una profunda soledad, una profunda angustia, un profundo vacío en su corazón, que aunque tienen cantidad de cosas, eso no puede satisfacer el alma. ¿Sabe? Porque el único que puede llenar el vacío de una persona es la persona de Jesucristo. Partamos de ese principio, amada iglesia. No nos abstengamos, no nos cohibamos de hablar de las buenas nuevas de salvación. Iglesia, no esperemos que Dios nos llame a su presencia y no llevar al menos 1 o 2 o 3 personas como fruto de nuestra labor, como fruto de nuestra evangelización, como fruto de nuestro trabajo. Alguien podrá decir: pero es que no hay grupos de evangelización. Usted no espere que se forme un grupo, evangelice solo. Porque esto es un trabajo no de grupo, esto no es un trabajo de comunidad, esto es un trabajo personal. Porque es que hay gente que se siente fuerte en montón. Hay gente que se motiva en montón. No, hay que hacerlo solos.
Hay que hacerlo solo. Si no hay nada más para hacerlo, hay que hacerlo solo. Mire, hoy debemos aprovechar las redes sociales. Llegará el día que nos van a prohibir sacar mensajes por las redes sociales, mensajes cristianos. Aprovechemos las redes sociales, aprovechemos estos medios que son gratuitos. Otros pagarán eso, pero nosotros por ahora no estamos pagando. Aprovechemos eso, hermanos jóvenes, ustedes que tienen tantos seguidores, saquen mensajes de motivación cristiana, saquen mensajes, algunos textos bíblicos bien adornados que inviten al ser humano a buscar a Dios. Saquemos mensajes, compartamos. Si no tiene la habilidad de dar un mensaje de 10 minutos, media hora, hagámoslo por los diferentes medios. Dejemos de patrocinar tanto el vicio, dejemos de patrocinar tanto la inmoralidad por las redes sociales. Patrocinemos los valores, patrocinemos la palabra. Volvámonos predicadores de diferentes maneras. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? A mí me da. Yo sin querer, pues, como llegan cosas raras ahí, yo digo, uy, Dios mío, ¿qué está hablando fulano? ¿Qué está hablando sutano? Pero aprovechemos estos medios porque nos ha sido impuesta necesidad. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra. La evangelización, cuando nosotros practicamos la evangelización, lo hacemos por amor al mandato divino, pero también por amor al prójimo. Si usted ama al prójimo, usted va a llegar el momento que no puede callar. La Biblia nos habla cómo comenzó la iglesia primitiva. La palabra de Dios nos explica en el libro de los Hechos los inicios de la iglesia primitiva. Y la Biblia nos habla de cómo Felipe llegó a Samaria. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, cómo Felipe llega a Samaria en medio de una confusión espiritual, porque es que el evangelismo, la palabra de Dios, despeja toda confusión. Había un hombre llamado Simón, y era un brujo, era un mago. Y el brujo o el mago tenía confundida toda la ciudad por las prácticas que él hacía, por lo que él realizaba, y la gente lo creía que era un Dios, que era un poderoso, que era algo tremendamente hermoso. Pero cuando llegó el evangelio y empezó a predicarlo Felipe, la ciudad se vuelve al evangelio, porque eso es lo que el evangelio hace. El evangelio saca del engaño a la persona. El evangelio le quita la venda espiritual al ser humano. Y hoy la humanidad está vendada, hoy la humanidad está enceguecida, hoy la humanidad está ciega. Y por eso nosotros que tenemos la verdad, si no comentamos la verdad, estamos haciéndole un daño al prójimo. Y dice la Biblia que llega Felipe y predica la palabra y se convirtió todo Samaria. Hasta el brujo se convirtió. Y dice la Biblia que el brujo se rinde a los pies de Cristo. Pero después de que Samaria está envuelta en el avivamiento, en la palabra, por el evangelio, porque es que cuando llega el evangelio a una ciudad, a un pueblo, aún hasta la economía cambia. Mire, Colombia ha pasado por crisis económicas terribles, pero el único pueblo que se mantiene económicamente bien es la iglesia. Muchos restaurantes, muchas empresas, muchas fábricas, mucha empresa ha cerrado en estos tiempos difíciles en cuanto a lo económico, pero los únicos que podemos dar fe, que nos hemos mantenido y nos hemos sostenido agarrados de la mano de Dios en la economía, es la iglesia. Porque la promesa de Dios es que no nos dejaría, no nos abandonaría y que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dele a Dios una alabanza. Eso es lo que hace el evangelio, aunque ese no es el propósito número uno del evangelio. La economía es la salvación, pero es que detrás de la salvación vienen una serie de prebendas, de regalos que Dios le da al hombre con la salvación. Y cuando Felipe ve a Samaria inundada de la misericordia y del amor de Dios, Dios le habla y se lo lleva y le envía a Felipe a un lugar desierto. Una persona necesitaba quien le hablara del evangelio. Un etíope, un principal que había ido a la ciudad de Jerusalén a adorar y que descendía en su coche y iba leyendo
papiro, un papel, un parágrafo, un párrafo del profeta Isaías. Y iba leyendo porque él venía de la fiesta de Jerusalén y descendía a su tierra, era un principal. Y él iba leyendo esta palabra: como oveja no abrió su boca, y como oveja fue llevada al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. En fin, iba hablando eso, iba leyendo eso. Y Felipe, Dios lo llevó, lo condujo hasta el desierto y se encontró con ese episodio. Cualquiera hubiese podido decir: pero ¿qué le está pasando a Felipe? Está en medio de un avivamiento en Samaria, está en medio de un derramamiento del Espíritu Santo en Samaria y se va para el desierto. Hermano, cuando la llama del evangelismo está en una persona, Dios hace cosas misteriosas. Amada iglesia, en nuestro corazón debe haber una llama encendida por hablarle a la gente de Dios. Cuando Felipe oyó hablar al etíope que iba leyendo el profeta Isaías, le dijo: ¿y entiendes? La gente lee la Biblia, pero falta quien la explique. La gente lee la Biblia, pero falta quien la explique. Y sabe, la Biblia dice que Felipe hizo detener el carro y se subió al carro. Primero iba al lado del carro, después se subió al carro y le explicó. Dice que comenzando desde esa escritura, no se remontó antes, comenzó desde esa escritura. Usted no necesita explicarle toda la Biblia a la gente. Usted no necesita comenzar desde Génesis. Dice que comenzando desde esa escritura, le explicó hasta el tiempo actual. Le explicó que se refería a Jesucristo, le explicó que ya había venido Jesucristo, le explicó que había durado Jesucristo 33 años haciendo la obra, le explicó que ya murió, le explicó que resucitó, y le explicó que ascendió, y le explicó que mandó al Espíritu Santo, y le explicó que los mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, cuando van andando, el etíope entendió y vio agua y dijo: bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Ya le había explicado la doctrina del bautismo. Hoy en día hay gente que tiene que durar 3, 4, 5, 7 años para mandar a bautizar. El etíope en cuestión de minutos. Póngale máximo media hora, 1 hora. Cuando vio un pozo con agua, dijo: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Le dijo: nada, solamente crea. ¿Por qué le dijo Felipe eso? ¿Por qué resumió? ¿Por qué simplificó? No porque así tenga que ser, sino porque entendió lo que Felipe le estaba explicando. Cuando una persona entiende la doctrina, lo que necesita, no necesitamos llevarlo al milenio para bautizarlo, ni al río Jordán para bautizarlo. Dice la Biblia que detuvieron el carro, se bajaron, lo bautizaron, el etíope siguió su camino y el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Amados, hoy el vecino suyo se muere sin salvación. Hoy su compañero de trabajo se muere y lleva usted 20 años ahí con él y no le ha hablado del evangelio. Hoy el vecino, ¿y cuántos vecinos se han muerto? Y usted no le ha hablado del evangelio. Salga de este lugar enamorado de hablar del evangelio. Salga de este lugar con deseo de cumplir la gran comisión. Quizás no haga el trabajo de Pablo, quizás no haga el trabajo de Pedro, quizás no haga el trabajo de ningún apóstol como los que han hecho de una forma majestuosa, asombrosa. Haga su trabajo mejor. Haga lo que te toca a ti y punto. Haga lo que tienes que hacer. Yo hago lo que tengo que hacer. Yo hago lo que tengo que realizar. Haga lo que usted tiene que hacer y punto. Hoy falta mucho amor. ¿Sabe qué decimos hoy la iglesia? Que se lo carga el diablo. Si nosotros pudiéramos escuchar 2 segundos, 3 segundos, los que han caído allá a ese lugar,
nos estarían gritando lo que gritaba el rico a Abraham para que enviara a Lázaro. Podríamos estar escuchando y podríamos escuchar: prediquen, 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 anuncien, anuncien, no callen, no cesen. No importa que nos desprecien, no importa que nos traten de fanáticos, no importa. A mí me han maltratado de palabra y de hechos, pero yo he seguido predicando la palabra, he seguido anunciándoles la palabra, he seguido, amada iglesia, cumpliendo con este deber. Y mi deber ahora que estoy al frente de un trabajo, de un remanente, mi deber es anunciarle a usted la labor que debe hacer. Usted tiene ese compromiso, no conmigo, sino con el Dios que te salvó, no con la misión, sino con el cielo, porque fue Dios quien ha dado ese mandamiento. Yo lo que hago es repetir y enseñarle lo que debemos hacer mientras estamos en la tierra. De ti depende. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La evangelización es el resultado de tener una vida nueva. La evangelización que yo ejercito, que yo practico, que yo ejerzo en la comunidad o en el pueblo es el resultado de una vida nueva. Si en mí no está la vida nueva, ¿cómo puedo yo hablar de esa vida nueva? Si en ti está la vida nueva, es natural, es una simple lógica, hablarás de la vida nueva. Por eso es que nosotros debemos de entender esto y ser muy consecuentes con lo que hablamos y decimos, o mejor, lo que hablamos y lo que hacemos. Ser muy consecuentes con lo uno y con lo otro, porque a veces la gente no cree en nosotros por lo que dije hace un momento, porque lo que decimos es muy bueno, pero lo que hacemos no es tan bueno. Entonces, si la vida nueva está en mí, sencillamente eso es lo que yo doy, porque hay un principio: de lo que tenemos, damos. Entonces, mi amado hermano, tengamos cuidado. El mundo cogió un declive en la parte moral, en la parte espiritual, que ya no tiene vuelta, ya no hay retorno. Hoy llegó un ancianito a la iglesia, el hermano Alejandro, muy querido por todos, muy ancianito está, y dice: ay, ¿qué me dijo? Uy, hermano, estoy asustado, ¿cómo vuela el tiempo? Y no es mentira, no es mentira. El tiempo se voló, se acabó el tiempo se fue. Y ya lo que le queda a estas generaciones futuras son minutos de existencia en esta tierra. Hay dos cosas que están por suceder: el rapto o la muerte. Y ambas nos van a enfrentar con la verdad de Dios. Ambas nos van a enfrentar con la presencia de Dios. Ambas cosas nos van a llevar al mismo lugar. Pero ya para terminar, quiero decirle algo. Este trabajo no podemos delegarlo en ninguno, ni aún en Los Ángeles. Hay personas que dicen: pero este trabajo no es mío. Ni aún en Los Ángeles. Escúcheme, mi amado hermano. Porque en el plan de salvación, en el plan de redención, nunca se hizo propiciación, Dios hizo propiciación para redimir a los ángeles. Los ángeles que pecaron contra Dios, no hubo una propiciación para ellos, no hubo salvación para ellos. Y los ángeles que no pecaron, pues ellos no tienen la experiencia de la redención porque no pecaron. Pero el único ser humano, el único ser que tiene la experiencia de la caída, de la restauración y del levantamiento y de la salvación, es usted y soy yo. Por lo tanto, tenemos la experiencia de ser redimidos, tenemos la experiencia de la salvación, tenemos la experiencia de la nueva vida,
Así que tenemos la responsabilidad de hablar, porque los ángeles no tienen esta experiencia. Solo el que tiene la experiencia puede cumplir con este mandato final. Iglesia, no calles. No calles. Aún más, si no quieres hablar, cómprate un tratado, unos volantes, séllelos con el sello de la iglesia. Amigo, te regalo esto. Amigo, te regalo esto. Con eso repartes publicidad, entregas parte del mensaje. Si no lo entregas hablado, lo entregas escrito. Pero cumplamos con la gran comisión. El tiempo se acaba, amada iglesia. El tiempo se va. Y el único que tiene la solución para este mundo se llama Jesucristo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde.